Que el Señor te bendiga, hermano y hermana. Dios ha sido bueno en este tiempo en que estamos en la casa. Hay tiempo para todo, pero realmente nos sentimos felices y gozosos. Dice la palabra que cada vez que hablamos del Señor son nuevas, son buenas nuevas de salvación y eso pues nos da alegría, nos da gozo. Pues hoy te comento, me gustaría pues leer un poco la palabra junto contigo sobre la historia de tres hermanos. Antes de hablar de ellos, te voy a hacer un pequeño resumen. Sabemos que David tenía hombres de confianza y David tenía eh, amor por la gente y él se desprendía y confiaba plenamente. Esto le ocasionó en la trayectoria de toda su vida algunas amarguras, otras alegrías y hoy pues me gustaría que te acercaras conmigo a ver no solo el corazón de David, porque lo conocemos, era un corazón conforme al corazón de Dios, sino de personas que él amaba y que las había puesto a su alrededor y que él tuvo que tomar una decisión muy fuerte al final de su vida. Te pido por favor que ores conmigo antes de empezar. Padre, te seguimos adorando, te seguimos glorificando. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que son nuevas cada, cada mañana tus misericordias, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias porque tú nos ves con ojos de amor, Señor. Tú nos restauras, tú nos sanas, Señor. Tú nos amas, Señor. Muchas gracias porque tú nos has amado primero, Señor. Padre, nos dirigimos a ti en este momento para poder hablar sobre ti, sobre tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Te pido por favor que vayas conmigo a Primera de Reyes, Primera de Crónicas, capítulo 2, verso 16. Primera de Crónicas 2:16. Vale, aquí lo tengo. Capítulo 2, verso 16. Y dice, hablemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron tres: Abisai, Joab y Asael. De estos tres hombres voy a hablar no muy profundamente porque no solamente en los libros de Crónicas y de Reyes y de Samuel, sino que necesitamos saber qué es lo que yo quiero llevar, porque si nos ponemos a ver detalle por detalle de estos tres hermanos, me podría extender mucho. Bien, le comento. Es bonito tener hermanos. Tú tienes hermanos, yo tengo hermanos, gracias al Señor. Tengo el privilegio, no todos tienen. Y tengo sobrinos. Aquí vemos una relación estrecha entre David y su hermana Sarbia. Sarbia era su hermana y ella tenía tres hermanos. La Biblia no registra si era mayor o era menor ella, pero sí dice que estos tres chicos, hijos de su hermana Sarbia, según lo que acabamos de leer, estaban con David. Dice que estos tres chicos eran los hijos de Sarbia. Sarbia le pidió a su hermano, antes de ser rey, que estuvieran con él. Estuvieron en todo tiempo, tanto en la cueva de Adulán, en las batallas, y tuvieron honra, mucha honra. Realmente fueron hombres que estuvieron entre los valientes de David. Bien, quiero que vaya conmigo a Primera de Samuel 26, verso 8 y 9. Lo tengo en la palabra para que tú te tomes tu tiempo conmigo y así pues no yo ir de carrerilla, sino ir contigo. Primera de Samuel 26. Bien, el verso 8 y 9 dice, entonces dijo Abisai a David. Abisai era uno de los hijos de Sarbia. Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe.
y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai, a su sobrino, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido del Señor y será inocente? Ahí vemos el corazón de Abisai. Ahí vemos que él era un buen guerrero, pero él no tenía temor de Dios. Nosotros, como siervos de Dios, tenemos que ser personas temerosas de Dios, tener en la palabra escrita en nuestros corazones para saber en qué momento tenemos que hacer las cosas y cuando no las tenemos que hacer. Él quería matar al rey Saúl en ese momento. David tuvo que parar la espada de Abisai, su sobrino, uno de los valientes. Bien, dice un verso que todos, dice que los pensamientos del hombre son continuamente al mal. A veces nosotros queremos la justicia por nuestras propias manos. Sin embargo, nosotros tenemos que ser sabios. Bien, ahora te voy a llevar a, a lo que corresponde a 2 de Samuel 3:20. Estos tres hermanos eran ágiles, eran valientes, eran dispuestos, tanto así que Joab era el general de toda la tropa de Israel. David, cuando llegó a ser rey, dividió lo que era su ejército así mismo, en divisiones. La primera división, la segunda división, la tercera división, como un regimiento, un pelotón. Y este señor llamado Joab, lo puso sobre sus ejércitos. Bien, continuamos. Voy a hablar de la venganza de Joab y de Abisai. Asael, él era diestro, él era rápido, le decían pies de gacela. Este tercer hermano fue muerto por un militar. Y sus dos hermanos, que eran de la Guardia Real, lo mataron. Vamos a ir ahora a 2 de Samuel 3:30. Y te voy a decir uno de los objetivos por los cuales quiero que tú entiendas que Dios a veces nos pone en eminencia, no para maltratar al pueblo, sino para restaurarlo, ayudarlo y cambiar. Muchas veces la gente no sabe cómo hacer las cosas y lo hace mal porque no sabe cómo hacerlo. Y nosotros estamos para educar al pueblo de Dios. 2 de Samuel 3:30 dice. 2 de Samuel 3:30 dice. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael su hermano, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Bien, este verso ya sabemos que lo mataron a un militar. Pero vamos a ver qué fue lo que hizo Asael para que lo mataran. Podemos ir una página a la izquierda, capítulo 2 de Segunda de Samuel, capítulo 2, del verso 8 en adelante. Dice, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Boset, hijo de Saúl, lo llevó a Mahanaí y lo hizo rey sobre Galaad. Bien, sigamos ahora el verso 12. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaí a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Ahora vamos al verso 18. Entonces allí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner, el que lo mató, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? O en otra palabra, ¿no eres tú el hermano de Joab? ¿No eres tú el hermano de Abisai? ¿No eres tú el sobrino del rey? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse en pos de él. Y Abner volvió a decir, he de herirte para derribarte, hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano?
y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda. Y cayó allí y murió en aquel mismo sitio, y todos los que venían en aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían. Me voy a detener un momento aquí. El corazón de Abner no era matar a Asael, el hermano de Joab. Él le previno. Él estaba luchando en una guerra y él le decía, quítate del medio, quítate del medio. En momentos de guerra, nosotros tenemos que ser cautos y estar apercibidos, mantener las distancias y saber escuchar y saber hacer las órdenes de, en ese momento Abner era superior a Asael, era. Hay que entender algo, todo aquel que le mata a un hermano quiere venganza. Joab, Abisai querían venganza, pero ellos eran no solo israelitas, ellos eran personas de autoridad, y ellos no estaban para destruir y derribar, ellos estaban para amonestar, enjuiciar, pero no condenar y tomarse la justicia por sus manos. Vemos en el verso que leí anteriormente que tanto Joab y Abisai mataron a Abner. Pero vamos a ver lo que dijo David luego de esto. El verso 2 Samuel 3:31 dice, entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaban, rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Haced duelo sobre este señor que Joab había matado. Y el rey David iba detrás del féretro y sepultaron a Abner en Hebrón y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner y lloró también sobre él, sobre el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía, escuchen, ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Es decir, Joab y Abisai lo tenían encadenado y lo tenían con los pies con grillos. Dice, caíste como los que caen delante de malos hombres. Repito, caíste como los que caen delante de malos hombres. Esas palabras lo dijo David y estaba refiriéndose a su sobrino Joab y a su sobrino Abisai. Ya Asael había muerto, Abner había muerto en las manos de estos dos hombres y David sabía cuál era el corazón de sus sobrinos, que él le había dado poder y autoridad sobre Israel, pero no para matar ni a un coronel, ni a un general, ni a nadie de este pueblo. Bien, vamos a ir ahora, ya conocemos el corazón de estos sobrinos que ya había muerto, de los tres ya había uno muerto. Y ahora vamos a seguir avanzando sobre una petición que hizo David. En este tiempo, su hijo Absalón eh, se sublevó. ¿Quién no tiene un hijo malcriado en un momento dado de su vida? No lo sé, me imagino. Muchos. Sí, sin embargo, tú lo amas, tú lo sigues amando y tú esperas el tiempo de Dios, que Dios cambie, que Dios madure el fruto. Eso quería David. Quería David que él madurara, que él pensara, que él razonara, que él cambiara de su punto de vista. Vamos a ir a 2 de Samuel 18. Segunda de Samuel 18:5. David conocía el corazón de Joab y de Abisai y de el otro que ya lo habían puesto en el lugar, que era Itai. Bien, el verso, el verso 18, verso 5 dice, y el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itai, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Yo me imagino cuando un nieto lo llevan a donde la abuela y el padre le dice, trátalo con cariño. ¿Por qué? Porque son tremendos. En este caso, Absalón
le estaba ocasionando problemas a David. Y él le dijo, trátenlo con cariño por mí háganlo, por favor. Y dice, y sigue el verso, y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Eran hombres guerreros, eran hombres que eran leales y fieles a David, pero no eran leales y fieles a Dios. Una pregunta, ¿eres tú fiel a Dios? ¿Eres tú no solo que se te pueda confiar o delegar una función? ¿Eres tú la persona idónea para que el pueblo tenga paz? Dice que Dios es el que pone y quita reyes, pero también dice la palabra que cuando hay un buen rey, hay paz en el pueblo, hay paz y hay armonía. Y en este momento David no estaba tranquilo, ya él no estaba tranquilo, él sabía que en cualquier momento le daban la mala noticia. Sigamos. Eh, en Primera de Crónicas 11:20, dice sobre Abisai. Ya sabemos que Joab era general. Y aquí dice, y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató. Y ganó renombre con los tres. Fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los tres primeros. Había rivalidad entre los generales, entre los capitanes, quién era el mejor, y realmente vemos cómo aquí David sabía todo esto. Ellos estaban ganándose estrellas en el ejército, pero también David tenía su corazón dolido, no sabía cómo iban a reaccionar con lo que estaba pasando con Absalón. Bien, quiero leerte contigo, hacer un paréntesis dentro de esta historia para que tú no solamente llevarte a ver lo que pasó como una historia, sino cómo nosotros hoy podemos, como cristianos, analizar esto desde un punto de vista que no tengamos que repetir una historia parecida. Te voy a invitar a que vayas conmigo en Mateo 22:37, porque quiero hablarte de nuestra realidad espiritual. Que primeramente, el principio es, tenemos nosotros que amar a Dios sobre todas las cosas. Si nosotros tenemos un corazón de acuerdo a lo que Dios quiere, nosotros no vamos a maltratar el pueblo, no vamos a destruir el pueblo de Dios, nosotros vamos a amar, vamos a restaurar, vamos a amar a nuestros enemigos, vamos a orar por los que nos maldicen y nos ultrajan, y vamos a ser piedra de ayuda para todo aquel que lo necesite. Y también en segunda de Hebreos 12:2, un verso que seguro lo has escuchado, dice, puesto, vamos a buscarlo porque me lo sé, pero no me lo sé completo. Este sí que no lo tengo pautado, es decir, señalado en la Biblia. Hebreos 12, verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eh, si te digo algo, Dios quiere que nosotros, sobre todas las cosas, amemos a Dios y que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Y Él es el que nos da la seguridad que estamos caminando en el camino correcto y nos va a dar pautas a través de la palabra. Un tercer principio que quisiera hablar aquí es sobre la fidelidad de Dios a nuestras vidas. He hablado las dos primeras de nosotros, primero amar a Dios sobre todas las cosas y
puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Estas dos cosas primeras. Y la tercera es la fidelidad de Dios hacia ti y hacia mí. El Salmo 31 dice, vamos a leerlo, Salmo 31. Se me ha salido el papel, lo tenía pautado. Salmo 31, verso 23 dice, amad, amad al Señor, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda el Señor. Aquí vemos cómo Dios guarda a los fieles. Dios quiere que seamos fieles y Él nos va a guardar. Es importante que sepamos que Dios es fiel y Dios nos guarda. También en el Salmo 19, que me encantaría que tú luego lo estudiaras, que de verdad hacer un estudio del Salmo 19 es precioso. Las obras y la palabra de Dios. Aquí dice que en el verso 8, el verso 7, la ley del Señor es recta, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegra el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos justos. Nosotros tenemos que aprender que Dios es fiel y nosotros también tenemos que serle fiel a Él. Estos tres hermanos, Joab, Abisai y Asael, sabían que, como dirían muchos, tenían el cielo ganado, eran hijos, eran sobrinos del rey, tenían preferencia, o sea, lo habían ganado también a fuerza de trabajo. Ellos eran diestros, eran ágiles, habían sido escogidos también, no solamente por ser de la casa de Elí, de nietos de Elí, sino que tenían cualidades. Sin embargo, su corazón, repito, oye lo que voy a decir, su corazón los apartó de Dios. Y su propio corazón hizo que hubiese juicio hacia su casa. Te voy a decir algo, Asael había muerto, Abisai también murió, y al final solamente quedaba Joab. Y por ahí andaba, antes de morir Abisai, por ahí andaba Absalón dando carpetas, como soy latina, tengo que decir palabras de allá, daba carpetas, y él, Joab, mató al hijo del rey. No quiero recordar el dolor que pudo sentir un padre al saber cómo su hijo fue muerto y él dio precauciones que no le mataran a su hijo. Dice, él lloraba, ese verso no lo tengo pautado porque creo que muchos lo han oído. Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío. Un padre llorando, sin consuelo, ese era David por Absalón. Y Joab sabía que él amaba a su hijo. Y aquí yo quiero presentarte una realidad. A veces hay hermanos en la iglesia que aman al líder, aman a la cabeza, está bien, pero tú tienes que someterte primero a la palabra. Hay personas que aman tanto a sus representantes, eh, puede ser jefe de trabajo, puede ser pastor, puede ser lo que sea, su esposo, y se ciegan, creen que está ahí todo. No. Nosotros tenemos que ser pensantes, saber si lo que estamos haciendo agrada o no agrada a Dios, si esa es la voluntad perfecta de Dios y cuál es la consecuencia que podemos traer por nosotros tener una mala cabeza. Joab pudo no haberlo matado, no hubiese pasado nada. A lo mejor David lo hubiese perdonado, porque no hemos terminado la historia. Aquí vemos un corazón que amaba al rey, daba la vida por el rey, pero ¿sabes algo? El rey no daba la vida por Joab. Tal vez por la persona que tú te estás muriendo hoy día, no dé la vida por ti. Lamento decirlo que hay muchos matrimonios en donde
en vez de ser restaurados, en donde en vez de ser amonestados, uno de los dos, le echamos tierra y le tapamos el problema. Dios quiere que nosotros podamos reconocer, tengo un problema. Joab tuvo su problema. Yo tengo un problema. Necesito ser restaurada. Necesito aprender, porque esa es otra cosa. Yo misma he tenido que aprender, aún a pesar de ser ya una persona de edad, no me considero vieja, pero más o menos lo puedo decir. Hay personas que no aprenden. Lo más lindo en la vida es saber aprender y aprender con humildad y reconocer, mira, metí la pata otra vez. Todos los días yo, gracias a Dios que soy media así, que a veces se me olvidan las cosas y eso me hace ser más humilde. Si no fuera por mis defectos, yo fuera más orgullosa. Pero Dios permite que hayan esas pequeñas taras en mí para que yo no se me sube el ego. A lo mejor eso es lo que le pasaba a Joab. Sigamos. Vale, Primera de Reyes, capítulo 2, verso 28. Muchas gracias por que están ahí. Primera de Reyes 2, 28. Primera de Reyes 2, 28 dice... Ay, me he ido lejos. Estaba en Primera de Reyes 2, 28. Vino... Sí, Primera de Reyes 2, 28. David proclama rey a Salomón. Ahora ya está pasando un tiempo de transición en donde David sabía que iba a tener que dejar el trono, por lo que quiso. Dice, entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Bexabé. Ah, no es el verso 1, perdón, el verso, ¿cuál? 28. Sí. Y ella entró a la presencia del rey y le puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío. Vamos al verso 31. El verso 31 dice, entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y habiendo reverencia el rey dijo, viva mi rey. No, estoy mal, esto no es... Un momento, que creo que es Segunda de Reyes, porque lo anoté mal y lo había estudiado muy bien. Un momentillo. Sí, no. Un momento, por favor. Es cuando... Bendito y alabado sea el Señor. Bien, ya que no lo encuentro, que lo tenía pautado y parece que lo pauté mal. Segunda de Reyes 2, 28. No. Padre mío. Gloria a ti, Señor. Ah, vale, es que había anotado Primera de Reyes, sí, lo tengo bien, es que lo estaba leyendo mal. ¿Qué cosa esta? Primera de Reyes 2, 28. Eso, vale, se ve que sí lo estaban haciendo ustedes, lo tenían bien ustedes porque lo dije bien. Lo que pasa es que tenía aquí Primera de Reyes 1. Sigo leyendo, ahora sí lo voy a leer. El verso 2, 28, dice, y vino la noticia a Joab. Joab se enteró de que había el rey David hablado con su hijo Salomón. Porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo del Señor y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo del Señor, que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaías, hijo de Joada, diciendo, ve y arremete contra él. Cuando ya David iba a entregar el trono, cuando ya Absalón había muerto hace mucho tiempo, y él tenía en su corazón
Él había guardado, David, varias cosas contra no solo él, sino contra otro personaje, Abiatar, pero no voy a hablar de Abiatar, que era un sacerdote. Aquí vemos cómo David mandó a matar a su sobrino. Nadie te quiere mandar a matar, pero posiblemente todas las obras que hemos hecho, y me incluyo, hayan hecho que haya represalia en la vida y que nosotros tengamos que recoger nuestros propios frutos. Joab era un hombre de autoridad. Todavía era, o casi lo era todavía, el jefe de toda la tropa. ¿Qué pensaba David? Pensaba David que el día que él muriera, Joab podría matar a su hijo Salomón, porque Joab no era, repito, Joab no era fiel a Dios. Joab no era fiel a la casa de David. Joab solamente era fiel a una sola persona. Sus ojos estaban solamente fijos en David. Tú me dirás, pero no es malo ser leal al rey, pero no es malo ser leal al ungido de Jehová. El problema no es que sea o no sea leal al rey o al ungido de Jehová. Porque cuando él mató a Abner y cuando él hizo lo que quiso en muchas oportunidades, él no consultó al rey. Entonces, muchas veces, personas que están en eminencia y que idolatran a sus jefes o el liderazgo que tienen, idolatran, pueden ocasionar muchos errores de lamento. Dios no quiere que nosotros adoremos a nadie, a ninguna imagen, a ningún líder. Dios quiere que solamente lo adoremos a Él, que le rindamos pleitesía a Él. Una cosa es lo que dice la palabra, que dice que nosotros tenemos que someternos a las autoridades, que nosotros tenemos que ser buenos hijos. Y otra cosa es que nuestra fidelidad a Dios se vea empañada como le pasó a Joab. Voy a seguir leyendo. Dice que Joab se asió de los cuernos del altar. El altar en cada extremo tenía un cuerno y él se asió como decir, aquí no me van a matar. Sin embargo, él fue muerto. Y dice más adelante el verso 30, y entró Abinadab al tabernáculo del Señor y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benaya volvió con esta respuesta al rey diciendo, así dijo Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérrale. Mamacita. Sigamos. Y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos hombres más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y Amasa, hijo de Jetet, general del ejército de Judá. Dios quiere que nosotros seamos restaurados. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos todos los días. Yo no sé tú, pero yo todos los días, Señor, te pido perdón. Te pido perdón de palabra, de pensamiento, de hecho, de omisión, de pecado oculto, de lo que no puedo, de lo que tal vez no entendí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sujetos en este cuerpo de pecado, que todos los días simplemente nos podemos llenar de ira, de enojo, de contienda, de palabrerías, de vanidad, de chismes, de murmuración. Todos los días tenemos que ir al trono de la gracia de Dios para buscar el oportuno socorro, dice la palabra, el oportuno socorro. ¿Cuál es el socorro? El que tú y yo no tenemos porque somos necios en muchos momentos de nuestras vidas. Joab pudo haberse arrepentido desde mucho antes. Algo que Joab veo que tenía era un yo muy alto, claro. Él tenía tanta autoridad, tanto poder, él controlaba tanto
que él podía, yo no me, no, ¿cómo diría? Es lógico, es la palabra, es lógico que David lo haya mandado a matar, porque él sabía lo que era capaz de hacer este hombre. Y él era fiel a David. Si nosotros nos rodeamos de personas que son capaces de destruir a otros por amor a nosotros, pues entonces nosotros estamos haciendo mal. Nosotros tenemos que detener, hablar, confrontar, animar, perdonar y sanar. Bien, pues yo espero que estas palabras que hemos hablado hayan sido buenas. Hayan sido buenas porque aprendemos de los errores de los demás. Aprendemos de las caídas. Una de las cosas que yo soy tercera de tres, soy la sexta y soy la tercera chica. Yo he visto muchos errores en mi familia y yo a partir de esos errores he tratado, porque no lo he podido evitar muchos, he tratado de no cometerlos y muchos lo he cometido peores, pero los que he podido evitar ha sido porque he visto lo que han hecho otros y he tratado de no repetirlos. No repitamos la historia de Joab en nuestras vidas. No seamos perseguidores de hermanos y destruirlos. No seamos seguidores eh, fieles a una persona y no fieles a Dios. Te invito a orar conmigo. Padre, te presento, Señor, mi corazón. Padre, te pido que mi corazón sea como el tuyo, Señor. Te pido que haya humildad para reconocer que necesito, Señor, sacar aquellas cosas que te hieren y te hacen ofender, Señor. Ayúdame a amarte, Señor, incondicionalmente, Señor. Ayúdame, Señor, a ver a Jesús como el autor y consumador de la fe en mi vida. Oh Padre, ayúdame, Señor, a ayudar y a no ser piedra de tropiezo, Padre. Padre, no permita que mis acciones y mis palabras maten a otros, Señor. Ayúdame a levantar, Señor, y a perdonar, Señor. Dame el suficiente amor para poder restaurar y restaurarme yo misma, Padre. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Bueno, pues hasta aquí mi oportunidad. Espero que no repitamos las acciones de Joab, de Abiatar, de Abisai, perdón, y de Asael. Esos tres hermanos, sobrinos de David, y que al final de la historia, David tuvo que mandarlo a matar a Joab. Hasta aquí mi oportunidad y que tenga buenos días, buenas tardes. Dios te guarde, Dios te bendiga.